dimensión y forma. O podemos pensar en Andrés Cota con Fieras Familiares o con el ajolote, que siempre nos va trayendo esa visión de ese naturalista que puede haber en el siglo XXI. Entonces, para arrancar esa historia, arranquemos con la primera pregunta. En nuestros procesos de socialización se suprime o se toma la competencia animal. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuáles son las nociones tradicionales de lo animal y de la naturaleza en cada uno de sus obras tan distintas? ¿Y cómo ven, cómo lo representan en su escritura? Jorge, cuéntame. Hola, buenas tardes, qué gusto estar aquí de vuelta en la feria con amigos muy queridos y con este tema que me apasiona y marca mucho de lo que escribimos y que nos hace cómplices, ¿no? A todos aquí. Gracias, Juan Camilo, por la presentación, por el exceso de nombres, por este primer planteamiento que a mí me confronta con el hecho de que el concepto mismo de naturaleza y de animal, de naturaleza, primero que nada, me parece muy problemático y muy difuso y muy inasible. Me parece muy difícil realmente distinguir qué es lo natural versus lo cultural o lo no natural, y me siento mucho más cómodo entendiendo mi aproximación a lo silvestre, a lo salvaje versus lo domesticado o lo civilizado. Y creo la potencia literaria de estos temas está en los límites en donde se encuentran los mundos donde chocan. Pensaba por estar aquí en Monterrey, en todos esos pozos que bajan de las montañas y que se ha poblado las redes de videos de los encuentros más o menos amistosos, pero siempre problemáticos con los osos y las personas de los municipios aledaños, creo que sobre todo San Pedro, ¿no? Donde los osos bajan en busca de agua, sedientos o hambrientos, la gente se topa con ellos y algunos les temen y otros los tratan como animales tiernos, y hay un peligro latente de que cualquier día haya un desastre salvaje. Y entonces, ¿cuál es la distancia adecuada para mantener con esos animales? Es lo que me interesa mucho. Y pensando animal, en principio se ha definido y nos hemos entendido los humanos como los no animales, ¿no? Es difícil, aunque lo entendamos, porque lo estudiamos, que somos mamíferos, que somos vertebrados, que somos pertenecemos a una familia, a un género, a un reino animal. Entonces, no sé, en la forma que hablamos de los animales se nota cómo los proyectamos, los otros, no como nosotros mismos. Es difícil y es un ejercicio que yo intento fomentar, como animar a través de los textos que escribo, a simplemente pensarnos como animales interactuando con otros animales. Está cargado, por supuesto, la palabra animal. Mi padre, por ejemplo, le gritaba a los malos conductores animal. Desde el volante les gritaba animal, animal. Ahí claramente hay una condena peyorativa para los malos choferes, según él, de que eran animales, ¿no? Yo, por supuesto, todo lo he tratado de hacer de su ejemplo, y entonces yo he asumido la condición animal con el mayor entusiasmo posible, tratando de entendernos a nosotros mismos a través también de otros animales, de animales poco carismáticos, que además me ha apasionado acercarme a animales feos o ocultos, poco glamurosos, como las anguilas ciegas yucatecas o como los cóndores de California. Los buitres en general me encantan, y bueno, a través de ese espejo del otro entendernos mejor a nosotros mismos. Creo que pensar que no somos animales es una forma de extraviarnos mucho existencialmente. Sí, creo que, bueno, gracias Juan Camilo por tus palabras. Estoy también muy contenta de estar acá. Creo también que es un tema que, más allá de cómo puede servirnos en términos de hablar de nosotros mismos o explorar temas literarios, creo firmemente que el tema de la naturaleza o de lo silvestre o de la materia viva alrededor nuestro
es no solo un tema importante, sino el tema más importante que existe. No veo cómo otra cosa podría o debería estarnos ocupando la atención que esto nos ocupa, porque es el tema de la continuación de la vida, ¿no? Es un tema que si no resolvemos, esta postura como de no antagonizar con ellos o de no vernos como una afuera y una adentro o considerarnos como en esa escala natura, ¿no? De las especies aristotélica o no sé, desde la iglesia también católica, en la cual estamos jerárquicamente por encima de los animales, de los otros animales, y por lo tanto tenemos como cierto derecho natural o derecho a no solo maltratarlos, sino simplemente utilizarlos como mejor nos convenga, no solo en los usos obvios alimenticios o de vestimenta, sino también incluso en la literatura se ve eso, ¿no? Mucha de la tradición literaria de animales es una tradición que ha tomado a los animales para hablar de los seres humanos. O sea, es muy reciente que los animales han tenido papeles, los animales no humanos han tenido papeles protagónicos, realmente protagónicos y realmente centrales en la literatura, más allá, por ejemplo, de las fábulas o de los bestiarios, que se usaban mucho con fines didácticos o con fines pues sí, de enseñanza, ¿no? Como de un zorro es astuto, ¿no? Y como a través de esos paralelismos ir diciendo cosas de nosotros como seres humanos a través de ellos. Entonces a mí creo que me interesa mucho la literatura que se está haciendo actualmente en Latinoamérica y bueno, en el mundo, en la cual estamos tratando dentro de la medida de nuestras posibilidades, que no son muchas, yo creo, de considerar como cabalmente a los animales como protagonistas de sus propias, tal vez no historias, porque tal vez no entra esa noción en el mundo silvestre, pero de sus propias vidas, como lo que pasa al margen de la mirada humana, repito, dentro de la medida que podemos, porque no es posible quitarnos, ¿no? Cuando estamos observándolos y hablando de ellos, pues allí estamos alterando también eso, ¿no? Como tratar de no ser tan antropocéntrico, pero al final nuestra mirada ya nos altera de alguna manera. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir, como cambiar de posición, de esa posición jerárquica en la escala de la que mencionaba, tratar de verlos como, no importa que sean iguales y en qué sentido, pero como sujetos de nuestra consideración en tanto que existen y en tanto que sufren, y se ha tratado de buscar mucho como esta, ¿cómo decirlo? Como cuál es la capacidad de los animales no humanos que más nos iguala o más nos debería interesar, y se ha dicho como la capacidad, no sé, de jugar, ¿no? Dicen, o la capacidad de comunicarse, o la capacidad de formar entes, bueno, como colectividades sociales. Y yo creo que no solo yo, sino yo me adscribo a la tradición que cree que lo más importante que tienen es su capacidad de sufrir, ¿no? Es como su capacidad de pasarla mal. Eso es lo que debería de hacernos, yo creo, considerarlos de manera más cabal. Hasta en la literatura creo que nos permite esa herramienta de observación, porque yo creo, y ya con esto cierro, que es como una especie de, sobre todo la poesía, aquí voy a defender un poco la poesía, que es como una especie de atajo a ciertas cosas, ¿no? La poesía tiene una manera de atravesarnos y de confrontarnos que ni siquiera otros géneros literarios tienen, porque es un lenguaje muy pues económico en cierta manera, en el sentido como que con muy poco un verso puede decir mucho y puede llegar muy lejos, mucho más a veces, un verso a veces llega más lejos que un gran informe larguísimo de la academia o del activismo, o incluso que la narrativa, como los versos son, o sea, la poesía y el lenguaje lírico es muy eficiente en ese sentido. Entonces, bueno, a mí por eso me interesa mucho como en general la literatura de lo animal y sobre todo la poesía. No, totalmente de acuerdo. De hecho, la poesía es de estos registros que no han olvidado que está el resto de todo lo demás que no es humano, ¿no? De hecho, digamos, en esta idea de la literatura, pues la poesía de naturaleza siempre ha estado muy activa en muchos países latinoamericanos, ¿no? O sea, claramente ha habido ese interés. Me surgen demasiadas cosas, voy a intentar ir acotándolas poco. Creo que muchas veces en lo que interpretamos de un objeto, en este caso los otros animales, o la naturaleza, o el mundo silvestre,
se revela muchas veces más del sujeto que del objeto. Y pensaba un poco en esta idea que pasa ahora, que estabas diciendo, no nada más desde la literatura, no nada más desde las humanidades, sino desde las ciencias, que es empezar a darle su lugar a el paisaje interior de los otros animales, es decir, que son criaturas sintientes, ¿no? En este fiero intento perenne de la humanidad de demarcarse, porque al demarcarte te da poder, al demarcarte y considerarte superior, te da literalmente el empoderamiento de aprovechar el resto y llamarle recurso natural al agua. O sea, decir que los bosques son una mercancía es la cosa más absurda que pueda haber, pero así les llamamos recurso natural. Y hablamos en términos de ese país tiene muchos recursos, entonces le envidias a Rusia porque tiene todavía muchos bosques que talar, ¿no? Que es un franco despropósito. Es algo que viene, pues, como de una herencia fuertemente religiosa también, que es creernos estas criaturas supremas, superiores. Por eso es esa idea de siempre de marcarlas. Por eso a lo mejor esa idea de no, las langostas no sufren. O sea, cocinar langostas en una olla vivas no pasa nada porque no sufren. Y claramente que esos cuestionamientos no solamente vienen de la ciencia, sino de la literatura. Ustedes ven el ensayo de Foster Wallace, a lo mejor conocen a Foster Wallace, considera a las langostas, considera el lobster. Es un ensayo que empieza como buen ensayo de Foster Wallace con algo que le encargan, y va al Festival de Maine de la langosta, que es como de los Simpsons, ¿no? Totalmente surrealista, pero pasa todo el tiempo. Y él ahí se empieza a hacer estas cuestiones de si la langosta sufre o no. Y bueno, se lleva un ensayo que ya es como de la capa sintiente de los organismos. Por supuesto que los organismos tienen una vida sintiente. Todo, o sea, no, a lo mejor no equiparable necesariamente tu condición sintiente, pero todos rehuyen sobre todo los animales, pues, pero también las bacterias, rehuyen de las condiciones que no son favorables. O sea, y de alguna manera buscan las que son favorables. Entonces, si cualquier organismo animal, planta que tú le chamusques un pedazo, va a intentarse retirar, ¿no? En la mejor de sus posibilidades. Pero bueno, nos tardamos mucho en llegar a eso, ¿no? Ahorita se está empezando por fin a dar esa posibilidad. Y cuando tú ves que hay eso, pero además de una vida sintiente, hay una vida, digamos, cognitiva, ¿no? Con las ballenas, si quieres, en el ejemplo clásico, los cetáceos, pero también los cuervos, un montón de especies tienen lazos familiares de por vida, y incluso sienten duelo, ¿no? Y tienen duelos a veces irreemplazables. Las ballenas que tú les robas a sus crías para llevarlas a SeaWorld, se quedan diciendo el nombre de esa cría para siempre, porque cada cetáceo tiene un nombre propio, que antes eso nos parecía sorpresivo, y repito, eso de lo que habla es de esta como soberbia humana. No nos debería de sorprender, deberíamos de asumir que el resto de criaturas pues, tienen nuestras posibilidades y más, ¿no? Entonces yo ahora lo veo muy claramente con el asunto de la bioacústica, ¿no? Como la revolución que hay en el campo del sonido, y que es esta, pues, darnos cuenta que las tortugas tienen conversaciones, y nosotros aquí crecimos pensando que las tortugas no hacían ruido, ¿no? Si acaso a veces, pero en realidad hablan, tienen conversaciones, solo que en frecuencias de sonido que llamamos infrasonoras, porque son infrasonoras para nosotros, que somos quienes narramos, pero ahora las plantas también, o sea, las plantas hacen ruido y detectan ruido, o sea, detectan vibraciones físicas en el aire que las llevan a emitir sonidos, y sonidos ante sus depredadores, que son los herbívoros. Pero eso nos parece francamente sorprendente. Lo primero que es que no nos debería sorprender, deberíamos asumir que esa posibilidad está, ¿no? Y hasta que te demuestren lo contrario, pues bueno, entonces las piedras no escuchan. Pero bueno, eso nada más, no dijimos nada literario necesariamente, estamos más bien hablando de los objetos de nuestra devoción, que son el resto de los animales sobre todo, pero también vean los hongos, o sea, vean lo que ha pasado ahorita con las narrativas fúngicas, ¿no? O sea, desde Anna Singh, ya tiene su libro clásico, El hongo al final del mundo, Los muertos en español, hasta Merlin Sheldrake, y hace poquito salió un libro que se llama El planeta de los hongos, que es una historia cultural de los hongos alucinógenos en México. Y los hongos pues, son un franco nuevo paradigma para nuestras interpretaciones de lo que entendemos que es el sistema viviente, ¿no? Que en realidad está mucho más, suena casi como del lugar común de Gaia, pero no estoy de acuerdo con Gaia, pero que todo está interconectado, y sí lo está, porque los flujos, digamos que los nutrientes, la energía es limitada, entonces de los flujos de nutrientes, pues todo
¿no? Entonces, bueno, cuando somos ese cambio de paradigma para no solo quedarnos en animales. Y concuerdo con lo que dice Jorge, que el concepto de naturaleza es tricky, porque parecería otra vez de marcar, ¿no? La naturaleza es lo que está ya, ¿dónde? O sea, ¿qué es la naturaleza? ¿Pasando el monte, o el parque urbano, o nosotros mismos, que somos naturaleza de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, me estaba quedando pensando si hay algo que sea naturaleza, porque el petróleo, incluso el plástico, pues es petróleo, y el petróleo son huesos hechos morona, ¿no? Con procesos de tremenda compactación que transformamos en plástico, pero finalmente son huesos de dinosaurio. Pero sí hemos agregado cosas al universo, a lo mejor pues el accidente nuclear de Chernóbil, o sea, a lo mejor eso que está ahí, eso a lo mejor no es naturaleza, no lo sé. Eso ya es otra discusión, pero sigamos, aunque no hayamos respondido tu pregunta. No, me pones como me la pasaste para meter el gol, porque hay una discusión interesantísima al sentarme a revisar la obra de esos tres grandes escritores mexicanos. Veo que van desde la ficción hasta la no ficción. Pasan por la poesía, pasan por el ensayo, pasan por la novela, y cada uno, desde su punto de vista, comienza a desarrollar su relación con la naturaleza, desde el mismo país. Isa, arranquemos contigo háblame un poco cómo fue tener esta conversación, naturaleza, literatura, cómo desde la poesía, cómo ya me diste como, nos diste unas pequeñas gavenas, pero quiero profundizar un poco más, cada uno desde su capacidad, desde su construcción tan distinta, cómo llegaron a ese tema de desarrollar desde la literatura ese tema. ¿Cómo llegaste? Sí, a mí me pasaba que me habría gustado mucho estudiar algo más relacionado con ciencias naturales, o sea, como biología, por ejemplo, y no lo hice. Y mi manera de solventar un poco eso era que leía, todavía leo, pero en alguna época leí más divulgación científica. Y de hecho fue un libro el que me voló mucho la cabeza, un libro que se llama The Whale, creo que se llama, el de Philip Gore, se llama La ballena, o el Leviatán, le pusieron, Leviatán. De Philip Gore, sí. Es es de divulgación científica, pero una divulgación científica muy literaria, o sea, muy inclinada hacia lo literario, con datos, con información, con ciencia, pero no necesariamente árido, ¿no? Como lo tenemos un poco asociado quizá a que la ciencia es para científicos, de científicos para científicos, y una conversación que les compete a ellos, cuando realmente creo que hay mucha... o sea, como que vale mucho la pena intentar, desde cualquier disciplina, hacer el esfuerzo de salir de sí misma, porque yo creo que ninguna conversación que sea entre expertos en un tema vale mucho la pena, la verdad. O sea, más allá de, no sé, en la academia quizá para alguna clase o alguna cosa, pero como que me gustaba mucho leer eso. Y cuando leí este libro de Leviatán, de Philip Gore, que creo que está en Taurus, o no me acuerdo, ahorita alguien me dirá, seguro, como que pensé cómo sería todo esto que yo estoy descubriendo sobre las ballenas, cómo se vería en el registro poético, ¿no? Entonces fue como casi un trabajo a mí me interesa mucho la traducción, como la labor de traducción, fue casi como una traducción de ese libro, o de lo que yo había aprendido en ese libro, lo que ese libro había despertado en mí, para escribir un poema que se llama Spermaceti, que es el nombre de las ballenas cachalotes, lo que llamamos aquí, y mucho de lo que yo traía como que lo vertí de cierta manera en ese poema, que fue el primero de Una ballena es un país, que es el libro de poemas sobre animales que escribí, y así fui leyendo después un libro sobre pulpos, luego leí uno sobre pájaros, de Ackerman, como que fue una época donde leía yo mucho ese tipo de literatura, y hacía esta labor, ¿no? Como decía, ¿cómo puedo transmitir el asombro que yo sentí al enterarme, por ejemplo, de que un pulpo tenía 3 corazones? Me parecía como un dato, por así decirlo, entre comillas, muy literario de alguna forma, ¿no? Como algo que podría decirse en un poema, que podría como tal vez tener un efecto en ese registro, y a partir de ahí empecé como a escribir ese libro. Tuve la suerte de que tenía una beca de jóvenes creadores del FONCA para escribir ese libro, y entonces eso me dio el regalo para mí invaluable de tener un deadline muy claro, o sea, como de obligarme a mí misma a tener un calendario en el cual
tenía como cierto número de poemas que quería escribir y a hacer una lista de animales o de situaciones o de temas que quería abordar. Y sí, eso siempre es muy bueno, yo creo, porque pues, como te impide divagar tanto. Y así fue, como que me pareció que la poesía era una buena... la poesía entendía en un sentido muy amplio, no nada más en una poesía como versificada de cierta manera, sino en una intención poética, era un buen vehículo para transmitir eso que yo quería y que desde el activismo, por ejemplo, que yo estaba muy clavada en esa época, como también en temas de activismo, pues no alcanzaba de pronto a interesar, o sea, yo, es un lenguaje un poco que puede ser un poco cansado cuando llegas a decirle a alguien ese rollo desde ciertos lenguajes, ¿no? Y pensar que la poesía podía ser una trinchera que yo podía aprovechar. Y creo que ha resultado bien, o sea, es un libro que tiene, o sea, que ha tenido como, que creo que ha cumplido para mí en mi objetivo en contagiar ese asombro que yo sentí con todos estos libros. Sí, yo creo que, bueno, la literatura siempre es una necesidad, ¿no? En un país como este es un lugar que uno dedica, creo que vamos a estar de acuerdo, sobre todo por el proceso, y por eso incurres una y otra vez. Obviamente con cada libro que uno publica, tienes una cierta expectativa de este, ¿no? Pero luego se te olvida que eso ya no te pertenece a ti, te pertenece a los lectores y la vida que pueda uno tener. Es ensayo. Lo tuyo es ensayo, se puede decir así. No lo sé, si le quieres llamar ensayo está muy bien por mí, si le quieres llamar de otra manera también. O sea, para mí lo que pasa es que, digamos, sobre todo los animales, pero muchos otros organismos también, siempre han sido el centro. O sea, yo terminé estudiando biología porque ya tenía esa vocación y pasión, y no es que la biología me haya llevado a apreciar a los animales, no sé si me explico, o a las bacterias. Digamos que fue una manera de acercarme más a estas criaturas y otras criaturas. Decía en la mañana un poco, y creo que es cierto, o sea, para mí, sobre todo ciertos tipos de animales, siempre han sido un poco el centro, y las otras personas, familia o no les estoy restando porque siempre ha sido un poco la periferia, no al revés, ¿no? Y la literatura que hago o que consumo sobre organismos es un poco otra de esas trincheras, es otra manera de acercarte a estos organismos, a estas formas de vida, a estas adaptaciones que, si acaso a mí me parece, ayudan a devolvernos a los humanos un poco de modestia, ¿no? Un poco de modestia de nuestra propia experiencia del mundo, a darnos cuenta que nuestras percepciones sensoriales son muy limitadas. La luz que vemos, los colores que distinguimos, así de enriquecidos como los ven, son nada más una capita, ¿no? de lo biológico. Y ya no pensemos en los químicos que ni detectamos, ¿no? Todo esto está lleno de ondas electromagnéticas y químicos que nosotros, pues, a lo mejor por suerte lo detectamos, porque nos volvemos locos, como se están volviendo locos muchos insectos, porque hemos llenado todo el ambiente de ondas electromagnéticas. Pero lo que quiero decir es que nuestra experiencia del mundo yo a veces pienso que somos casi como válidos sensoriales, o sea, me sorprende que sobrevivamos, ¿no? Como especie dominante tecnológica en un sentido, porque realmente nos perdemos de un montón. Y el momento que lo percibes, en el momento que lo detectas, nada más te puede ayudar como a decir, caray, esto es muchísimo más diverso y más rico de lo que yo nunca me había imaginado. Y eso no puedes hacer más que quererlo contagiar a otras personas, ¿no? Y entonces creo que por eso las armas culturales, no solo la literatura, pero los podcasts, otras armas narrativas, funcionan un poco para eso, para mí, ¿no? No estoy diciendo que la literatura deba tener una función, entiendo que hay que escapar de eso, como decir que la ciencia tiene que ser básica, y qué bueno que haya ciencia que se puede volver útil para curar tu cáncer, pero eso proviene de una curiosidad per se. Creo que la literatura tiene que ser una creatividad per se, pero en mi caso pues sí la uso con una cierta agencia, que es poder transmitir esto que a mí me parece fascinante y que creo que a cualquiera le puede parecer fascinante, ¿no? Y que le puede llevar a darle su lugar a las criaturas. Yo siempre he intentado pregonar el amor por las serpientes, entiendo que eso puede ser difícil, pero si no es el amor, si no es ya depositarles una pasión directa, pues por lo menos darles su lugar, ¿no? Aprender que pues, tienen más que derecho a existir, y que además hay muchas revelaciones, no para la condición humana, para revelaciones sobre el mundo que nos pueden ofrecer. O sea, más allá de qué nos pueden decir los animales sobre nosotros mismos,
que hay toda una tendencia de eso porque los humanos estamos ensimismados, siempre como viéndonos al espejo y todas las cosas, es que nos pueden decir estos organismos sobre el mundo, o sea, ¿no? sobre el gran esquema de las cosas. Y en ese sentido recolocarnos, pues desde la modestia, en el lugar que ocupamos, en este tremendo árbol de la vida, en donde estamos pues en una ramita más. Ahí estamos una hoja, como todas las demás, sin mayor o menor valor, con la gran posibilidad de imaginación. Finalmente eso es la literatura, lo que haga la imaginación, ¿no? Eso es lo que no debería buscar con sus libros, no creo, y con los libros que lee. ¿Tú por qué lees un libro? Porque quieres que tu cabeza haga se empiece a abrir esta cosa que llevamos dentro, es como un paisaje exuberante, ¿no? Con muchas posibilidades. Entonces, eso es lo que a mí me acerca a escribir, ¿no? Que es pues, una trinchera muy linda que creo yo establece el nexo más íntimo con otra persona con la que no puedas platicar. Siempre platicar va a ser el nexo más cercano, creo, entre personas. El siguiente orden de magnitud pues, sería la lectura. Esa es la compenetración más profunda y directa que hay que establecer con otro ser humano. Ahora que Andrés hablaba de los hongos y de los hongos alucinógenos y de esto último, también resuena con una reflexión que he hecho sobre qué, o tratando de contagiar el amor por la literatura y lo que yo he vivido leyendo toda clase de géneros, y me gusta definirlo como que la lectura de literatura lo que induce son estados alterados de conciencia, tal como los hongos alucinógenos, otras cosas, pero de una naturaleza muy diferente, porque son estados alterados de conciencia, pero no tanto sensorial, no tan desordenado o lo que fuera, sino cognitiva, y genera estados que te permiten conectar ideas, visiones totalmente diversas entre sí, extrañas, y es una entonces de alucinación total. Y pues esta alucinación puede llevarte a cualquier estado anímico, puede hacer para emocionarte, para apaciguarte, para excitarte, para lo que sea, para divertirte, que yo defiendo y valoro y trato de cultivar el humor en la literatura, pasarla bien, no todo es seriedad, y eso me hace pensar también en otro aspecto, y es que pues sí nos hemos preocupado mucho por el sufrimiento. Bueno, cuando estamos tratando de luchar por el bienestar de otras especies, apelamos muchas veces a su capacidad de sentir dolor, de sufrir, que nos hace ver en ellas seres conscientes. De hecho, hay una bibliografía inmensa sobre el dolor en los peces, que es un tema debatidísimo, si los sienten dolor o no, igual que en las langostas, como en los artrópodos, en fin. Y yo también he escrito textos desde ese punto de vista, pero me he empezado a preguntar más pensando en el potencial empático del placer y del gozo en las otras especies, y también vale la pena hacer esa pregunta, porque claro, por razones éticas nos preocupa qué tanto dañamos a los otros seres, pero vale la pena preguntarse qué tanto disfrutan la vida. Y yo he tenido como las experiencias que más me han conmovido de contacto con lo silvestre han sido las de ver a ciertos animales gozando, o lo que alguien podría acusarme de antropomorfismo, ¿no? De atribuirle a los otros lo que yo siento, y lo hago totalmente así. O sea, creo que como soy animal, no me parece que sea nada problemático atribuirle estados gozosos a otras especies. Y me ha pasado con los cóndores, viendo cóndores de California, las aves con las envergaduras más grandes de Norteamérica, volando por el gozo de volar, porque realmente a la hora del crepúsculo, cuando los vientos se vuelven más turbulentos, ya no es hora de buscar alimento, porque están a media hora de tenerse que ir a posar en sus dormideros, jugando en el aire. No hay otra realmente explicación etológica del comportamiento que yo vi en esos acantilados de Baja California, más que eran pájaros disfrutando del viento y conviviendo entre sí. Y eso a mí me parece más poderoso, más contundente sobre el sentido de defender que sigan existiendo, porque son otras formas de disfrutar el mundo las que tienen las otras especies. Nosotros no podemos
disfrutar el baile volando, porque no somos animales voladores. Ellos sí, y verlo nos permite por contagio, por empatía, hacerlo también. Entonces, defender por eso su derecho a existir y hacer el ejercicio literario de imaginar qué se siente, vale para mí mucho la pena. Rápido, puede ser lo del gozo, nada más porque creo que aquí nos va a quedar claros a todos y a todas algo que yo me he preguntado muchas veces con respecto al gozo. ¿Qué es esto? El placer sexual es algo que tú puedes, sí, a todas luces, asumir que por lo menos en la gran mayoría, en vertebrados sin duda alguna, y probablemente en invertebrados también, está este premio a través de dopamina, a través de distintos neurotransmisores que lleva implícito una experiencia de placer. Y en base a eso es que no nos extinguimos, porque si no a lo mejor ni nos reproduciríamos, estaríamos ahí haciendo cualquier otra cosa. Entonces el placer sexual vamos a pensar que sí lo puedes extrapolar a muchas otras criaturas y eso es un gozo. Y entonces ahí te preguntas, pues claro, entonces se masturban el resto de animales. Por supuesto, cualquier mamífero que ustedes observen se masturba, a veces creativamente. No hay chimpancés que en los zoológicos, varios chimpancés se han visto usando ranas, ¿no?, para autosatisfacerse. Pero volvamos a la langosta. ¿Cómo se masturba una langosta? Una langosta siente ese gozo, probablemente siente un gozo, un placer sexual. Entonces, nada más estaba pensando en eso y luego estaba pensando la problemática de antropomorfizar. Lo ves a los perros, tú que has coexistido con perros toda tu vida, los perros te caninomorfizan. O sea, un perro te está viendo y te está viendo actitudes perrunas, porque es su manera de entender el mundo. Entonces, a lo mejor no hay que tener tanto cuidado con la antropomorfizar o hacer eso siempre y cuando lo hagas de una manera deliberada y consciente, ¿no? O sea, no estés fabulando ya como que el zorro es astuto por sí mismo, las fábulas, digamos, tradicionales, pero sí te lo puedes robar para pensar en que las aves disfrutan su vuelo como las aves disfrutan su canto. Eso es algo que ha cambiado también totalmente esto con la revolución, digamos, de la bioacústica, que básicamente es una revolución porque ahora tenemos micrófonos como más baratos y más potentes, y se ha visto un montón esta idea de que los pájaros cantan para atraer a su pareja, y sí lo hay un código de eso, pero hay cada vez más videos, y búsquenlos, de pájaros subidos ahí en un árbol solos y están entonando cancioncitas diferentes para sí mismos. O sea, que a lo mejor hay un juego ahí. Pero rápido, del tema cachondo que acaba de abordar Andrés, decir que en la novela mía que está ahí afuera hay una escena descrita minuciosamente del apareamiento entre dos babosas leopardo, y es tan complejo y exótico su apareamiento hermafrodita que también no me deja duda de que ahí está pasando algo que va más allá de la simple cumplir el trámite de intercambiar cromosomas, y también la masturbación del fin. Nada más nos meten en un tema que es un tema también del lenguaje. A uno le dicen no humanice a los animales, no, siempre nos dicen no puedes hacer, ellos no pueden sentir placer. Yo no sé qué, siempre había ese tema de limitación del lenguaje sobre el tema de cómo nos referimos a ellos. Ellos no pueden tener las características propias nuestras para poder desarrollar una vida y una característica. Pero a mí me llamó mucho la atención cómo lo plantea Isa, creo que ahí de latino. ¿Cómo haces para tener que manejar ese tema del lenguaje para poder describir desde tu literatura o desde también lo que has leído? ¿Cómo desarrollas ese tema de conversación y acercarte especialmente a la naturaleza sobre estos temas que lingüísticamente también y científicamente, claramente la forma de dialogar, cómo se maneja? Porque siempre están ahí presentes y siempre hay una cantidad de tabúes absurdos al respecto. Ya, ahí está, como que se corta el punto. Hay un reto como o sea, pasando a temas un poco más directamente literarios, por así decirlo, hay un reto en construir, por ejemplo, personajes animales en un libro, ¿no? En el caso de la narrativa, que, bueno, yo tengo una novela donde hay un personaje que es una perra, y justo ayer en la presentación hablábamos de que, bueno, les platicaba que en primeros borradores del libro yo había intentado darle una voz, pues no sé si humana, aunque sí, tal vez sí, como una voz con palabras humanas, a esa perra en la cual ella hablaba y reflexionaba y transmitía ciertas ideas con palabras, ¿no? En la página. Y
no lo logré, o sea, como que me resultaba muy chocante, eso es en parte por mi ineptitud y mi poca experiencia quizá narrativa, porque hay escritores que lo han logrado muy bien. A mí me resultó como una tarea muy, muy grande, muy inabarcable, porque me resultaba mejor como expresar lo que la perra, lo que tal vez pasaba por la mente de la perra, simplemente describiendo lo que la perra hacía. Y no necesariamente diciendo, yo soy la perra y estoy triste o estoy sintiendo esto, ¿no? Más bien describiéndola. Entonces creo que ahí hay como un reto porque realmente nos falta herramientas como para tener acceso a la psique, por así decirlo, a la mente de esas criaturas, ¿no? Hay como, por eso es muy difícil construir, es por lo mismo que es muy difícil construir un personaje infantil, ¿no? Porque realmente no tenemos acceso a los niños que fuimos, no tenemos acceso a cómo piensa un niño, por más que lo observemos de fuera o por más que hayamos sido niños, está muy lejos, ¿no? en la comprensión, por eso es muy difícil construir personajes infantiles verosímiles, ¿no? Que no suenen como exagerados, que no suenen fuera de lugar. Y es lo mismo con un animal, como que hay algo que comparten, como de hablando de lo silvestre, ¿no? Algo como de salvaje que comparten, que vamos perdiendo los seres humanos con la edad. Por ejemplo, la capacidad, conectando un poco con el tema de la poesía, la capacidad poética, creo que es algo que igual suena muy cursi o no sé, pero con lo que los niños realmente nacen. O sea, las personas nacemos con una sensibilidad lírica muy afinada y lo que pasa es que el mundo nos la va como lijando, como arrebatando, como señalando que no es racional, no es, incluso como nos enseñan a hablar, ¿no? Las palabras que los niños, mi hija, por ejemplo, que tiene 4 años, le dice todavía máscara a la cáscara de las frutas, ¿no? Entonces, quítale la máscara al plátano. Y entonces ya la pelo, y me gusta mucho, ya no la corrijo, pero sé que en el futuro va a haber un día en el cual ella va a saber que no se dice máscara, y esa perfecta metáfora de la máscara y la cáscara de una fruta se va a perder. Y eso se lo voy a haber quitado yo, ¿no? O sea, se lo va a haber quitado como civilizatoriamente. Entonces creo que sí hay como una cosa en los animales como de tratar de observarlos, o sea, cuando construimos un personaje, tratar de observarlos por sí mismos y, no sé, intentar describirlos, tal vez más que darles una voz humana, a menos que seamos, no sé, Cervantes con el coloquio de los perros, que lo hace maravillosamente, pero bueno, es una excepción. Andrés, Jorge, para terminar, el tema, no podemos hablar de un tema si no se va a acabar. Como esa charla que es la última pregunta que nos queda. Es el tema de la extinción, el tema de la naturaleza y la extinción como un tema dentro de lo que producen, ¿no? Tenemos, ¿te puedo decir ciencia ficción latinoamericana un poco? O también una discusión que va soltando, digamos, cuando te leo dices lo de los pollos, que las aves, la cantidad de aves que hay en el mundo en este momento, la mayoría son pollos, o los mamíferos, la mayoría son humanos, o lo que cultivamos para comernos. La discusión de cómo vamos a sobrevivir está bien complicada, pero también es un espacio para construir unas visiones más. Quiero que hablemos de eso para terminar. Dale. Ahora, eso que estaremos como, vamos a abrir la siguiente hora, ¿no? Qué bueno que la Feria de Monterrey nos va a regalar eso. No es cierto, pero bueno, procuraré ser breve. Nada más me quedé pensando que estabas diciendo lo último. Sí, piensa en el artificio del reverso. Es bien difícil penetrar la mente, ya no digan de otros animales, de otras personas, ¿no? Y piensen en el artificio de Gregorio Samsa se despierta en un cuerpo de cucaracha. Imagínense que fuera la mente de la cucaracha en el cuerpo de Gregorio Samsa. Y ya se vuelve dificilísimo si quieren lucubrar qué sería eso. Pero yendo a la sexta extinción masiva, sí, es brutal lo que está pasando día a día. Depende a qué escala de tamaño le presten atención. Pero yo ahora pienso que no puedes estar a más de 1 kilómetro de una especie en extinción, ¿no? Aquí afuera, en este parque, hay una especie de extinción, sin ir más lejos. Y eso porque no le prestamos muchas veces atención a la extinción, a los insectos, a los ácaros, a los parásitos. ¿Cómo es la extinción con los parásitos? ¿Quién sabe? Hasta hace muy poquito se hizo el primer estudio de extinción en hongos en Chile. Nunca se había hecho. Por otro lado, creo que también no hay que perder la brújula de que, bueno, 40,000 especies en extinción que hay ahorita, pensando en vertebrados, sobre todo
de plantas, y si le suman insectos, pues varias más. Son muchísimas, es terrible, se van a acabar muchos legados que llevan mucho tiempo andando. Pero por otro lado, ¿cuántas especies hay? O sea, tenemos potencialmente, hay como 1 millón de especies descritas, un poquito más, y pues eso a todas veces es como el 10% de la biodiversidad, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que están desapareciendo que ni supimos estaban ahí, pero hay muchas otras que ahí están y siguen. O sea, creo que con la extinción hay que ser cuidadosos porque sí es un momento urgente que nos debe hacer recuestionar nuestras actividades y nuestra relación con el resto del entorno, pero no todo está perdido, hay muchísima biodiversidad que ahorita vale la pena hacerle caso. Y por ejemplo, hay que empezar a tener narrativas no solo sobre los animales, organismos en extinción, no solo sobre el organismo icónico, sino como decía Jorge, sobre las anguilas ciegas de Yucatán o sobre los animales comunes. Falta mucha narrativa de los organismos que son abundantes, que probablemente sean más importantes incluso que algunas especies en extinción, y que a veces por abundantes nos decimos como los gorriones, ¿no? O sea, las palomas incluso, todo eso hay que valorarlo. Y diría que, bueno, hay una idea que es volver, esta es la idea que dejaría que podamos desarrollar después, que es en vez de este paradigma que tenemos ahorita, que es hacer parques naturales, ¿no? Es hacer reservas, y que esas reservas se aíslan cada vez más una de otra, son ya islas terrestres, cada vez menos comunicadas, y entonces por lo tanto hay menos migración entre ellas, y lo que lleva es que sean reservas de plantas, ¿no? Se están despoblando animales, hay una defaunación en el entorno, simplemente porque pues ya no hay forma de que se pueda mantener una población de vertebrados, ¿no? Ahí deberíamos empezar a considerar la posibilidad de hacer reservas humanas. O sea, ya que se están densificando las ciudades, y en el 2030 va a ser el momento en que de cada 4 personas vivas, 3 van a vivir en ciudades. Entonces estamos empezando a tener el campo vacío. Si logramos que las ciudades sean productivas, y no es imposible, o sea, si tenemos una idea como de huertos verticales en edificios, y ese huerto es por barrios, y ese huerto produce la mayor parte del alimento necesario para ese barrio, con hidroponía, que usa mucha menos agua, y tienes en cada piso diferentes cultivos agroecológicos, hidropónicos, y el agua que estás usando la usas para criar peces abajo, y tienes entonces insectos que son plaga pero que te comes, y además hasta arriba los polinizadores, ¿no? Empiezas a tener una especie de unidad productiva en la ciudad. Lleven eso un poco más lejos y empiezas a liberar los campos, porque finalmente los campos lo que hemos hecho con el entorno vegetal primigenio es tirarlo para poner vacas, o sea, para hacer potreros con 5 vacas en la mayoría, y para hacer monocultivos. Entonces, imagínate que realmente las ciudades, y cada vez viene más gente a las ciudades, entonces eso está muy bien, densifiquémoslas, hagámoslas productivas y empiezan a liberar campos. Y entonces empiezas a poder ir a la idea que teníamos antes, que era, tú ves como los cazadores recolectores solían hacer empalizadas para mantener al mundo silvestre fuera de su pues, pequeño asentamiento, para eso era la empalizada. Y ahora lo hemos hecho completamente al revés, ¿no? Hacemos empalizadas alrededor del mundo silvestre que queda para protegerlo de nosotros mismos, o sea, para protegerlo de las transnacionales y de nuestra tremenda avaricia, que eso podría cambiar, ¿no? Entonces imagínense que volvemos a la empalizada de las ciudades. Las ciudades son como el 0.3% de la superficie terrestre, pero consumen el 80% de la energía. Para mantener la ciudad necesitas unas extensiones de campo gigantes. Si cambias esa idea, tenemos un futuro. Tenemos un futuro. Como tenemos también en puerta, déjenme hacer este pequeño llamamiento ya que es lo que les interesa, una primera antología de literatura, ¿no? Mexicana, en este caso, pero es la primera antología de literatura en español en cualquier país, y aquí son 2 autores que van a estar ahí, somos 3 autores que van a estar ahí, y que sale a finales de año. Entonces ahí va a empezar a poner una especie de pequeño, intentar juntar voces, eso es todo, o sea, una corriente en la que nos vamos a sumar para poder tener un poco más de presencia y lograr un poco más de públicos y más demanda, hace que haya mayor productividad de libros y que las colecciones y las ferias se den cuenta que hay que incluir una sección de esto, y eso le va a dar fuerza al fuego, ¿no? Necesariamente, que es el pequeño principio. A mí lo que me da mucha pena es que ahuyentamos a la única persona menor de edad que había en el público hablando de obscenidades sobre
la masturbación de las especies animales y me hubiera gustado que se quedara para también interactuar con ella diciéndole que hay mucha esperanza, que la ecoansiedad no es la emoción que nos va a ayudar a prosperar o a cambiar nuestra relación con el mundo natural. Y a mí una de las cosas que me da esperanza es que una de las muchas razones por las que me he obsesionado con el cóndor de California y por lo que estoy escribiendo sobre él mucho, es que cuando en el año que yo nací, poco antes de que yo naciera, capturaron a los últimos ejemplares libres. Quedaban solo 22 en la Tierra, estaban a punto de extinguirse y ahora hay más de 1200, gracias al esfuerzo desmedido y enloquecido de personajes humanos extraordinarios. Y para mí eso es un ejemplo de cómo evitar la extinción de una especie que estaba al borde para volver al tema de la extinción. Estaba a punto de extinguirse, 22 cóndores eran lo único que quedaba en el mundo, muchas menos personas de las que hay aquí, afortunadamente, en este salón. Ya tenemos que cortar y ya con eso cierro. Muchas gracias, Juan Camilo, por haber moderado también esta charla. Bueno, monos adoradores del plástico, muchísimas gracias por acompañarnos hoy a escuchar a estos maestros y hablar de literatura. Y lo que los invito es a leerlos, a escucharlos y a reciclar y a intentar hacer algo para así se vean chiquitos. Muchísimas gracias.